Bien, tenemos este límite cuya característica principal es que si x y tiende al a, ¿ya? No tiende al 0,0. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, recuerden que para calcular un límite tenemos diferentes formas, trayectorias, pero antes de eso lo que tengo que hacer es hacer un reemplazo directo y ver si me resulta de esa forma. Entonces, si yo reemplazo directamente acá, me va a quedar a menos a que es 0, me va a quedar a menos a que es 0 y me queda de la forma 0 partido por 0. Por lo tanto, no lo puedo hacer de forma directa. El otro método es un arreglo algebraico, pero aquí tampoco hay ningún arreglo algebraico que se pueda hacer. Entonces lo que tengo que hacer es o ocupar trayectorias u ocupar límites iterados. ¿Ya? Si yo ocupara límites iterados, tengo el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0. Recuérdense que eso es ser iterado. Recuerden que eso es ser iterado, que primero hago tender el segundo y después el primero y después el revés. Entonces acá tengo logaritmo natural de a menos x partido en a menos y. Pero resulta que si yo reemplazo a acá, me va a quedar logaritmo natural de a menos x partido por 0. Y esto inmediatamente no existe. Por lo tanto, este límite no existe. Y según los límites iterados, si uno de los límites no existe, entonces el límite original no existe. Ahora sí. ¿Sí? Entonces tenemos este límite y lo que queremos es calcular. Entonces vamos a utilizar la trayectoria igual a mx. ¿Por qué mx? Porque si yo reemplazo acá el 0, m por 0 es 0 y el y vale 0. O sea que esta curva pasa por el punto en cuestión que es el 0,0. Entonces ahora este límite me va a quedar límite cuando x tiende a 0. Recuerden que una vez que reemplazo el y, ahora esto solamente depende del x. Entonces me va a quedar seno de x cuadrado más y al cuadrado, o sea, m cuadrado x cuadrado, partido por x cuadrado más y elevado a 4, o sea, m elevado a 4, x elevado a 4. Bien, entonces tenemos límite cuando x tiende a 0. Aquí puedo factorizar por x cuadrado, entonces me queda seno de x cuadrado factor de 1 más m cuadrado. Abajo puedo factorizar por x cuadrado, me queda 1 más m elevado a 4 x cuadrado. ¿Cierto? Si ustedes se acuerdan, en cálculo 1, ustedes vieron que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido por x, eso daba 1. Pero para ello, ese x con ese x tenían que ser iguales. En este caso, el argumento del seno es x cuadrado y 1 más m cuadrado. Entonces, abajo ya tengo el x cuadrado. Necesito un 1 más m cuadrado. Entonces, acá puedo agregar un 1 más m cuadrado. Y así como lo agregué, lo voy a quitar. Por lo tanto, esto valdría 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar igual, me va a quedar límite cuando x tiende a 0. 1 más m cuadrado partido por 1 más m elevado a 4 x cuadrado. Y si hago tender el x a 0, esto se va a hacer 0, por lo tanto me queda solamente 1 más m cuadrado. ¿Sí? Entonces, si el límite depende del valor de m, ¿cuál era la conclusión? Que el límite no existe. Justamente. Y ahí está el ejercicio. Entonces, para que una función sea continua en un punto, en este caso en el 0,0, lo primero que tiene que ocurrir, lo primero, es que la función evaluada en ese punto tenga algún valor específico.
En este caso, ¿cuánto vale la función evaluada en 0,0? Entonces, si yo leo acá dice que cuando las x, y son distintos del 0, 0, toma esta función, esta forma la función. Y si x, y vale 0, 0, el valor de la función es 0. Por lo tanto, f de 0,0 vale 0. Se cumple la primera condición entonces. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que hay que calcular el límite cuando x, y tiende a ese valor que es el 0, 0. ¿Ya? Y si el límite y él son iguales, por lo tanto la función es continua. Si no son iguales, significa que la función es discontinua en ese punto. Entonces tenemos el límite cuando x tiende al 0, 0 de la función. Recuerden que cuando uno tiende al 0, 0, no es que valga 0, 0, sino que se está aproximando a él. Eso significa que estamos en esta condición. O sea, x más y partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que tenemos acá es simplemente algo para calcular el límite. ¿Cómo se calcula el límite? Primer método, reemplazo. Si reemplazo directamente me va a quedar 0 partido por 0. Segundo método, arreglo algebraico. No existe ningún método algebraico. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar o iterados o límites especiales. Límites especiales, límites por trayectoria. Yo voy a partir por límites por trayectoria, entonces voy a suponer que y es igual a mx. ¿Por qué mx? Porque recuerden que la trayectoria igual a mx pasa por el punto 0,0. Porque si x vale 0, y también va a valer 0. Entonces ahora voy acá y reemplazo. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0, x más y. ¿Pero quién es y ahora? Mx. Partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es y cuadrado? Va a ser m cuadrado por x cuadrado. Igual. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0. Arriba podemos factorizar por x, me va a quedar 1 más m. Abajo podemos factorizar por x cuadrado, me va a quedar 1 más m cuadrado. Y él se simplifica con él. Entonces si hago x tender a 0, fíjense que esto se va a indeterminar, porque abajo me va a quedar 0. Eso significa que este límite no existe. Y si el límite no existe, por lo tanto, f es discontinua en 0,0. Y esa es la respuesta. Bien. En este caso, queremos calcular este límite y de nuevo, como queremos calcularlo, tenemos que reemplazar primero el punto para ver si funciona. Arriba me va a quedar 0, abajo 0, por lo tanto, es 0 partido por 0. No podríamos hacer ninguna regla algebraica, por lo tanto tenemos que usar o trayectorias o límites iterados. Entonces, yo voy a ocupar voy a ocupar trayectorias. Voy a ocupar la trayectoria igual a mx, porque si el mx pasa por el 0,0. Entonces acá me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 8x cuadrado. El y es mx, al cuadrado me va a quedar m cuadrado x cuadrado. Abajo tenemos x elevado a 4 más y elevado a 4 sería m elevado a 4, x elevado a 4. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 8m cuadrado x elevado a 4. Abajo factorizo por x elevado a 4, me queda 1 más m cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con los x elevado a 4? Se van a ir. Entonces me va a quedar 8m cuadrado partido por 1 más m cuadrado. Y de nuevo, como el límite depende del valor de m, por lo tanto, ¿qué digo del límite? Que el límite no existe. Profe, una pregunta. Bueno, no, lo que nos piden son las derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Según lo que sale en el video o en la clase, ¿cierto? Las derivadas de una variable son los cambios en la x, ¿cierto? Y analizando qué pasa con la y, o qué pasa con la función. En este caso, como tengo dos variables, tengo que analizar qué pasa cuando cambio la x o qué pasa cuando cambio la y.
Pero cuando yo hago eso, en ese proceso, la otra variable pasa a ser constante. Por lo tanto, por ejemplo, si yo les digo calcular la derivada parcial de f con respecto a x, que es la nueva notación de derivada, una de las notaciones de derivada, ¿cierto? En el fondo lo que estoy haciendo deriva eso, pero para efectos de él, el y va a ser constante. Ah, ya, pues entonces como va a ser constante, vamos a derivar. Entonces, ¿cómo se derivaba un logaritmo natural? Cálculo 1. Entonces, los logaritmos naturales es 1 partido por su argumento. ¿Cuál es el argumento del logaritmo natural? X cuadrado más y cuadrado. Por. Ahora, tengo que derivar el argumento del logaritmo natural por regla de la cadena. De nuevo, considerando que el y es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Y cuál es la derivada de y cuadrado? 0, porque para efectos del x, la y es constante. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Me queda 2x partido en x cuadrado más y cuadrado. La otra derivada parcial que existe es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? El mismo procedimiento. Vamos a derivar el logaritmo natural. 1 partido por su argumento. Por. Ahora vamos a derivar el y. Por lo tanto, el x es constante para efectos del y. Entonces, la derivada de x cuadrado va a ser 0 y la derivada de y cuadrado va a ser 2y. Por lo tanto, me queda 2y partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entendió? Aquí lo mismo. Nos definen una función de dos variables y nos piden las derivadas parciales. ¿Pero qué característica tiene esta función? Que es una integral. Se supone que en cálculo 2, se supone que lo alcanzaron a ver, o analizaron lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. En este teorema, si yo defino una función f de x como la integral de una constante, una función que depende de x, y acá adentro una función que depende de t, ¿cierto? Esta es la estructura de la función. Es una integral, el límite inferior es una constante, el límite superior es una función que depende de x, g es una constante que depende de t, y ¿cómo se llama? La diferencial que es de t. Entonces, dice esto que si yo derivo la función, esto me va a quedar de la siguiente forma. La integral desaparece y la función se evalúa en la función que está en el extremo superior. O sea, me va a quedar g por f de x y por regla de la cadena, lo que tengo que hacer ahora es derivar el límite superior. O sea, por f' de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese teorema? Que lo deberían haber visto en cálculo 2. Sí, perfecto. Profe. Ya, entonces, recuerden esto. El límite inferior tiene que ser constante, el límite superior tiene que ser la función y este se evalúa ahí y se deriva el de acá. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y voy a hacer la derivada de f con respecto a y primero. ¿Ya? ¿Por qué con respecto a y? Porque si derivo f con respecto a y, considero que la y es la función y el x es la constante. ¿Cierto? Entonces, según el teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice? Que esta expresión se reemplazan las t por la y y ahora se deriva la y. ¿Pero cuál es la derivada de y con respecto a y? 1. Por lo tanto, me queda elevado a y partido por y. ¿Ya? En cambio, si yo quiero hacer de f a dx, si ahora x es la variable y esa es la constante, entonces tenemos un desorden en las variables, porque recuerden que recién, para yo poder derivar, el límite inferior tenía que ser constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar vuelta a esto. Pero si yo doy vuelta a los límites de integración de una integral, valga la redundancia,
ocurría. Sin pelear. Era un signo menos. Aparece un signo negativo. Excelente. Entonces, cuando ahora yo derive con respecto a x, va a pasar lo mismo. Me va a quedar un menos. En el t voy a evaluar como x. Voy a derivar el x con respecto a x. La verdad es que no me gusta mucho esa notación, mejor así. ¿Cierto? Esto es 1, por lo tanto me queda elevado a x partido por x, pero con signo negativo. Eso. Me dan un punto y me piden el plano tangente. Si ustedes se acuerdan, en funciones de una variable, yo lo que calculaba era una recta tangente a una curva. En las funciones de dos variables, lo que se da es un plano tangente a una curva. La ecuación del plano tangente es la siguiente. Z menos Z0 es igual a la df a dx evaluada en el punto por x menos x0 más df a di evaluado en el punto por y menos y0. Esa es la fórmula del plano tangente. Para esto necesito reconocer algunas cositas, como por ejemplo, quién es z0, quién es x0, quién es y0, quién es la derivada con respecto a x y quién es la derivada con respecto a y. ¿Sí? Bueno, x0 ya lo tengo. Es el x que me da el punto. Y0 ya lo tengo. Es el y que me da el punto. La pregunta es, ¿quién es z0? Z0 es la función evaluada en dicho punto. O sea, Z0 sería la raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, 25 menos 16 es 9 y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, ya tengo Z0, tengo X0 y tengo Y0. Lo que me falta es las derivadas. Entonces vamos a hacer de z a dx. ¿Cómo se calculaba una derivada con respecto a x? Se deriva considerando la otra variable constante. O sea, en este caso la y sería constante. Derivada de una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? Por regla de la cadena, la derivada evaluada en el punto. O sea, la derivada dentro. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, 0, para efectos de la x. Ese 2 se va con ese 2. Y ahora determino la derivada de la función en el punto. En este caso la función es 0. ¿Cuál es el punto? 5,4. Entonces el x va a valer 5. Aquí me va a quedar 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y ya sé que eso es 3. Por lo tanto, que la derivada respecto a x en el punto es 5 tercios. De z a dy, el mismo show. Derivamos la raíz, me queda 1 partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? Por regla de la cadena. Con respecto a x, la derivada de x cuadrado es 0 y la derivada de y cuadrado es 2y, pero con signo negativo. El 2 se va con el 2, entonces ahora determino de z de y evaluada en el punto, que sería menos 4 tercios. Entonces ya conozco el z0, el x0, el y0 y las derivadas. ¿Ya? Voy a anotar por acá eso y eso. Recuerden que esa era la derivada con respecto a x y esa con respecto a y. Listo. Entonces ahora reemplazo. Z menos. ¿Quién es Z0? 3. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto a x? 5 tercios. En x menos x0, que vale 5. Más la derivada de f con respecto a y, que vale menos 4 tercios. Por y menos y0, que vale 4. Entonces me queda z igual 5 tercios por x, 5 tercios x. Menos 5 tercios por 5, 25 tercios. 4 tercios por y, menos 4 tercios y. 4, menos 4 tercios por 4, más 16 tercios, más 3, que es el 3 que pasó por ahí.
Entonces Z me quedó 5 tercios X menos 4 tercios Y. Menos 25 más 16 tercios son menos 9 tercios. Menos 9 tercios son menos 3. Más 3, 0. Por lo tanto, ahí está la ecuación del plano tangente a esa superficie en ese punto.